patria! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Héctor Dada, 80 años. Este es el tema que nos ocupa esta noche, hablando del ingeniero civil, economista, ciudadano comprometido con la democracia y las transformaciones económicas y sociales de El Salvador, político, humanista cristiano y socialdemócrata, fundador y militante de la democracia cristiana y concejal en la alcaldía con Napoleón Duarte y diputado en los años 60. Profesor universitario de Economía, canciller de la República en la primera Junta Cívico-Militar de Gobierno, miembro de la segunda Junta, exilado en México, asesor e investigador de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, en los años precisamente del exilio en los 80s, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxos. Uno de los fundadores de Iniciativa Ciudadana, impulsó la candidatura de Héctor Silva, a quien acompañó en el Consejo Municipal de San Salvador. Diputado por Iniciativa Ciudadana, CDU, secretario general y diputado de Cambio Democrático y ministro de Economía en los primeros 3 años del gobierno de Funes. El mes de abril recién pasado, Héctor Dada Iresi cumplió 80 años. En Focos hemos querido celebrar una vida ejemplar de tanta contribución a nuestro país. Antes de pasar precisamente a ver esta reseña, quiero darle la bienvenida a Héctor Dada. Bienvenido, Héctor. Buenas noches, Alberto, y un saludo también a tu audiencia. Bueno, vamos a ver esta reseña que hemos preparado en Focos sobre la vida tan interesante, tan plena de Héctor Dada. Héctor Dada Iresi nació en 1938 en el seno de una familia católica de origen palestino. El sentido de solidaridad y la conciencia social de Dada se forjaron desde el hogar, como ejemplo de su padre, Cristo Miguel Dada, un médico solidario con sus pacientes. Durante los años 50, en Acción Católica, esos valores familiares se volvieron más formales y comenzaron a tomar acción desde su liderazgo en AGEUS y otras asociaciones de la Universidad Nacional, de donde se graduó como ingeniero civil. Pero Acción Católica también le permitió conocer el amor de Gloria Sánchez, una abogada también graduada de la UES, con quien ha estado casado por más de 50 años. Creo que lo importante es que mi papá nos inyectó con su ejemplo y sus enseñanzas un gen de preocupación social, preocupación por el prójimo y el compromiso de ser coherente y honesto con lo que uno es, con lo que uno piensa y con lo que uno dice profesar, ¿verdad? En Acción Católica, Dada tuvo mentores del calibre de Guillermo Manuel Ungo y Abraham Rodríguez. Para 1960, participa de la creación del Partido Demócrata Cristiano, una fundación acelerada por el golpe de Estado al presidente José María Lemus en octubre de aquel año. Años más tarde, se incorpora como concejal del gobierno municipal capitalino de José Napoleón Duarte hasta 1966, además de 2 periodos como diputado hasta 1970. Por sus críticas a la guerra con Honduras, es tildado incluso por demócratas cristianos como antipatriota, y decide aceptar una beca de economía en la Universidad de Lovaina en Bélgica en 1970. Pues yo le digo, el papá de uno siempre es el superhéroe, ¿verdad? Cuando uno es chiquito, y supongo que en la vida de las personas suele pasar
que cuando crecen, ese superhéroe se vuelve como más humano, más una persona común y corriente. Pero en el caso de nosotros, yo creo que nuestro papá ha seguido siendo nuestro héroe. Es un gran ejemplo para nosotros como hijos, y es alguien que ha sido tan fiel a lo que cree, tan coherente, y que nos ha inculcado valores de una forma sin revés. Es decir, no podemos tomar esos valores a la mitad. A su regreso de Lovaina en los 70, se desarrolla en la UCA como docente y jefe del Departamento de Economía. Para el golpe de Estado de 1979, funge como canciller y miembro de la Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. Pero el ambiente político, tras el asesinato de Mario Zamora, se vuelve insostenible, renuncia y sale al exilio a México. Héctor militó en la política en el momento más álgido, cuando surge el golpe militar del 79. Fue llamado a la Junta y él siempre cerca de Monseñor Romero. Y cuando ve que el proyecto político se mancha de sangre, él siente que no puede en conciencia seguir en ese cargo y renuncia. Un hombre que no buscó nunca su bien, sino el bien del país. Héctor, por otra parte, un hombre con una capacidad de análisis impresionante. Esa ironía fina que le caracteriza para desarmar al adversario que quiere venderle una mentira como si fuera verdad. Héctor es un tesoro para El Salvador. En 1992, tras los acuerdos de paz, regresa al país y decide acompañar a Iniciativa Ciudadana y los siguientes movimientos políticos que lo llevaron de nuevo como concejal de San Salvador, diputado y ministro de Economía más recientemente. Héctor lo conozco desde hace más de 40 años. En la vida política, ministro, concejal, diputado, ¿verdad? Y es un hombre coherente desde entonces. Sus principios, sus planteamientos los ha mantenido a lo largo de toda su vida. Eso, de no andar como veleta de un lugar para otro, es una gran virtud que se encuentra muy poco. Hoy, Dada lleva una vida más tranquila como esposo, padre y abuelo, pero sin dejar de expresar su opinión en diversos espacios. Una opinión fundamentada y crítica de la realidad, inspirada en los valores de solidaridad y conciencia social que le inculcó su padre hace poco más o menos de 80 años. Mira, antes déjame darte las gracias a ti por este programa y a la gente de Focos por el video que has presentado y las palabras de mis hijos y de el cardenal Gregorio Rosa Chávez y de Rubén que están en él, que me parece que, como siempre, cuando la gente que lo quiere a uno habla de uno, dice cosas más allá de lo que son ciertas, ¿verdad? No creo que merezco tantos epítetos agradables. Comencemos, Héctor, desde el principio, hablando de tus padres de origen palestino, católicos, que incidieron en tu sensibilidad y en tu toma de conciencia. Bueno, mi padre era originalmente de religión ortodoxa griega. Mi padre se convirtió al catolicismo cuando se iba a casar con mi mamá. No era un hombre muy practicante, era un hombre creyente en Dios, muy crítico de los sacerdotes, lo que se llamaba entonces un anticlerical, ¿verdad? Mi mamá sí era una mujer católica tradicional, muy preocupada por infundirnos los principios cristianos, y lo que recibí sobre todo de mis padres es un sentido de honestidad muy intenso, también de exigencia intelectual. Mi padre era un hombre que era médico, muy estudioso y sabía de muchas cosas más allá de la medicina, y que en ese sentido nos inculcaba a sus hijos la lectura, nos inculcaba
la obligación de ser honestos, pero también nos inculcaba mucho sentido de la libertad y la responsabilidad que significaba ser libre. Él fue un hombre muy sensible frente a las carencias de los que tenían menos que nosotros, que no teníamos mucho, porque tampoco fuimos gente que tuviera una situación muy holgada. Y eso me impactó desde el principio de mi vida. Pero estudiaste con los jesuitas en el Externado de San José, de ahí te bachilleraste, estuviste en Acción Católica, estudiaste el Concilio Vaticano II y sus consecuencias, es decir, fuiste un ciudadano, dijéramos, muy que la Iglesia Católica y el Evangelio tuvo un impacto en ti. Es exactamente. Fuera de un pequeño paréntesis, a mis 19 años, yo he sido un hombre católico practicante. Los jesuitas, en aquella época bastante conservadores, pero sí nos enseñaban a reflexionar sobre las creencias de la Iglesia, nos enseñaron doctrina social de la Iglesia. Y siempre esa formación y esa voluntad de reflexión que le inculcaron a uno y de aplicar el Evangelio a la realidad cotidiana me marcó para toda la vida y lo sigo haciendo. O sea, uno no puede leer el Evangelio en abstracto. Tú tuviste una relación muy cercana con Monseñor Chávez y González, con Monseñor Rivera y Damas, con Monseñor Rosa Chávez, obispo auxiliar y ahora cardenal. Pues no hay mucha gente que exista que pueda hablar tan de cerca de ellos como tú. Mira, Monseñor Chávez impulsaba mucho la acción católica. Yo pertenecía a la Acción Católica Universitaria y eso nos llevaba a tener una relación bastante cercana con el obispo. Monseñor Chávez es un obispo muy innovador. Cuando uno cuenta las cosas que hacía Monseñor Chávez, hay gente que se sorprende porque se adelantó a su tiempo. Cuando Monseñor Rivera fue nombrado obispo auxiliar, él fue el encargado de los movimientos laicos. Entonces yo tuve una relación muy estrecha con Monseñor Rivera que se acentuó cuando yo pertenecía al movimiento de intelectuales católicos. Monseñor Romero, que me había conocido él cuando yo era muy chiquito porque él llegaba a la casa de un tío político mío, comenzamos a tener relación con él bastante estrecha cuando él fue el secretario de la Conferencia Episcopal. Y yo ya era miembro de la Comisión de Justicia y Paz que había organizado Monseñor Chávez. Entonces sí he tenido la suerte de trabajar con esos tres obispos, con los que hay que decir que era muy fácil ser católico, porque no eran obispos que se impusieran porque yo tengo el poder, porque soy obispo. Creo que son obispos ejemplos de honestidad personal, pero obispos ejemplo de respeto a la libertad personal de los demás, que eso es absolutamente fiel al Evangelio. Además, tuviste una relación muy cercana, tienes una relación muy cercana con Monseñor Gregorio Rosa Chávez, el cardenal con quien coincidimos, por cierto, los tres, en aquellos años en Lovaina. Yo había conocido a Gregorio Rosa Chávez desde mucho tiempo atrás, pero realmente entramos en relación más personal en Lovaina, como a él le gusta recordar cuando cuidaba a mis hijos, mientras yo podía salir con mi señora. Y hemos mantenido una relación muy estrecha con Gregorio, nuestro buen amigo Gregorio, y hay que decir que en ese sentido es una amistad muy fructífera, de mucha solidaridad. Creo que tenemos un cardenal que vale la pena. No puedo dejar de mencionar tu relación especial, cercana con Monseñor Romero, y
tengo presente cuando, siendo tú miembro de la Junta y yo también miembro del gobierno, conversamos con Monseñor Romero sobre las razones de la salida, decisión difícil, y en tu caso tuviste una conversación antes de salir muy importante. Mira, antes de entrar a lo de Monseñor Romero, yo quisiera citar a una persona que no ha aparecido en tus preguntas, y es mi señora. Sin ella es muy difícil explicar muchas cosas, y tú lo sabes, que nos conoces bien. Ha sido mi gran apoyo permanentemente, ha sido un gran ejemplo para mis hijos y sigue siendo un gran apoyo todavía para mí. Además fue Monseñor Chávez y González que los casó, ¿verdad? Nos casó Monseñor Chávez y González, evidentemente, y que estaba recién operado y no lo habíamos invitado porque nos habían dicho que el médico le había recomendado reposo y que si él sabía que me iba a casar, él iba a llegar, me dijo Monseñor Rivera. Monseñor Rivera era el que me iba a casar. Y la sorpresa de Monseñor Rivera fue que cuando iba a salir para el matrimonio, Monseñor Chávez estaba listo y le dijo: usted se queda aquí porque yo voy a ir a casar a Héctor. Eso fue. Solo llegó, estuvo sentado, nos casó y salió de la iglesia. Él no dijo la misa. Y fue una gran sorpresa para Gloria y para mí, pero realmente fue el mejor regalo. Una palabra sobre Monseñor Romero, tu salida ya pues del gobierno y además sobre cómo insistió con Gloria que era importante que se quedara allá y no regresara. Sí, yo fui un día jueves, yo salí el lunes 3 de marzo del país a decirle a Monseñor Romero que yo iba a renunciar de la Junta, que no podía seguirse, que no podía yo seguir casi siendo cómplice de la actitud represiva que la Junta iba teniendo cada vez más, y además menos del plan de contrainsurgencia que los Estados Unidos habían diseñado para El Salvador, que implicaba reforma agraria, que sí yo era partidario de la reforma agraria, pero no de esa reforma agraria, y que no podía. Entonces él se me quedó viendo con una cara muy entristecida, nunca le vi una cara tan preocupada a Monseñor, y me dijo: ¿está usted seguro que no hay nada que hacer? Yo le dije: mire, Monseñor, al menos yo no tengo nada que hacer. Entonces me dijo: esto es muy serio lo que me está diciendo. Sí, Monseñor, creo que he hecho todo el esfuerzo que yo podía hacer, pero hay fuerzas muy superiores a las nuestras. Y yo me fui para México el lunes siguiente. Mi señora, por cierto, fue la que fue a entregar mi renuncia a la Junta de Gobierno para mostrar que siempre ha sido mi respaldo. Unas semanas después, dentro del mismo mes de marzo, ella decidió irme a ver a México, pero con la idea de regresar. Se fue a despedir de Monseñor Romero, a preguntarle si no quería nada para mí, y Monseñor Romero le dijo: no, lo que quiero es que usted se quede en México. Entonces Gloria le dijo: Monseñor, pero Héctor no tiene trabajo en México, no tiene ingresos, yo necesito trabajar, tengo 4 hijos. Entonces él le dijo: Gloria, a usted la pueden matar, váyase, quédese allá. Entonces Gloria le dijo: Monseñor, el que está en riesgo de muerte es usted. Y Monseñor le dijo: mire, Gloria, usted está casada y tiene hijos. Usted tiene que salvar su vida y estar con su esposo y sus hijos. Yo soy obispo, yo tengo que estar aquí con mi pueblo, entonces no se preocupe por mí, quédese en México. Todavía cuando estaba en México, el jueves siguiente a que ella llegó, me habló por teléfono, que no me había hablado nunca. Cuando yo estaba en México no habíamos estado en contacto.
consiguió el teléfono, que creo que Gloria se lo había dado, y me habló y me dijo, ¿ahí está su señora? Sí, le dije, sí, monseñor. Entonces me dijo, ella dice que se va a regresar. Sí, monseñor, eso dice. Entonces me dijo, quítele el pasaporte y el boleto del avión para que no regrese, que se quede allá porque aquí la van a matar. Ya se lo quité, monseñor, le dije. Pero recuerde lo que Gloria le dijo al despedirse. Y entonces me dijo, pero Gloria ya le debe haber contado lo que yo le respondí. Buenas noches. Y me colgó. El lunes siguiente lo mataron a él. Vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Héctor Dada, 80 años. Es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Héctor Dada Iresi sobre su vida y muchos aspectos tan interesantes de esta existencia plena y comprometida con las transformaciones de El Salvador. Hay una historia que algunas personas, que algunos amigos hemos oído a través de los años y que a mí me parece muy importante que Héctor pueda compartir con la audiencia. Y tiene que ver precisamente con tu militancia desde el inicio mismo de la democracia cristiana en el país y la mejor lección de lo que era la dictadura militar, que todo indica que te la dio el general Medrano en Suchitoto en 1968. Cuéntanos. Creo que era coronel. Era coronel en ese momento, sí. Mira, había habido una elección repetida en Suchitoto porque se había empatado la primera elección. Después del fraude calcularon mal y la dejaron empatada. Y hubo una segunda elección que volvimos a ganar y nos la volvieron a falsificar por unos cuantos votos. Y de pronto apareció Orden, la Organización Democrática Nacionalista, que era una organización paramilitar que presidía el mismo coronel Medrano como jefe de la Guardia, sacando a los demócratas cristianos de las donde se estaban contando los votos. Y habíamos varios dirigentes demócratas cristianos, entonces íbamos por la calle y nos agredieron, a mí me escaparon a matar. Entonces, porque el ataque era directamente contra mí, nos fuimos al local del partido y apareció el coronel Medrano. Se puso a conversar con varios dirigentes del partido, pero después nosotros le insistíamos que lo único que estábamos haciendo era exigir nuestro derecho ciudadano de votar y ser votado libremente. Los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales. Y yo fui el que me puse más insistente con él y de pronto se exasperó y me dijo una frase que, como tú dices, yo considero la mayor lección de política que yo he recibido en mi vida. Me dijo, muchacho, ¿cuándo vas a entender que lo más subversivo que hay en este país es pedir que se cumpla la Constitución? Mejor hacerte comunista para que yo te pueda joder, dijo él, con la Constitución en la mano. Está más claro que el agua eso, ¿verdad? Sin palabras. Y hablando precisamente de la torpeza histórica de militares, de sectores de la élite económica y de los mismos gobiernos de Estados Unidos, tal vez con una excepción, siempre me ha llamado la atención, Héctor, este comportamiento en el cual estos sectores alentaron o ejercieron directamente la represión a los demócratas
posibilitaron y estimularon violaciones de los derechos humanos y por esa vía terminaron potenciando y legitimando las opciones violentas a las organizaciones guerrilleras de orientación marxista-leninista, lo que a la postre nos condujo a la guerra. Es decir, prácticamente dirigieron todo el peso contra los que habían optado por la vía pacífica, legal, constitucional. Y al limitar, al destruir la capacidad de participación y de desarrollo, la opción armada fue cobrando más peso y más legitimidad. A mí me cuesta entender semejante torpeza histórica. ¿Cómo te lo explicas tú? Mira, yo no tengo explicación más que esas obsesiones locas que agarraron con la Guerra Fría, que no solo fue contra los que creíamos en la democracia, también con la iglesia que buscaba la superación de los pobres. Por ejemplo, la CIA declaró que Monseñor Macrat, el obispo de Panamá, arzobispo de Panamá, y Monseñor Chávez González, el arzobispo de San Salvador, eran enemigos de los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Organizar a los campesinos en cooperativas para buscar su superación personal. Que si tú lo lees en otros términos, los marxistas decían que esa era una acción anticomunista, ¿va? Que era capitalismo amoroso. Entonces, trabajaron contra las elecciones. Yo que tú sabes que tengo buena memoria para ciertas anécdotas, a mí el año 72 me dijo un gringo que había sido agregado político o miembro de la embajada, no me acuerdo si había sido agregado político. Los felicito, los demócratas cristianos ganaron las elecciones de este año, fue en diciembre del 72, pero ustedes son lo suficientemente inteligentes para comprender que no les podíamos entregar el gobierno, así en primera persona. Fue una cosa loca. Hay que decir que el ingeniero Mario Pacheco, que fue candidato a vicepresidente de Abraham Rodríguez el año 67, les dijo a los gringos: si no permiten que la democracia se desarrolle en el país, aquí va a haber una guerra civil. Se les dijo, no quisieron entenderlo, ni aquí ni en muchas partes. Bueno, es el retraso de estos sectores, pero también de los Estados Unidos. Por supuesto, entiendo que las condiciones de la Guerra Fría, el triunfo de la Revolución Cubana, etcétera, pudo haber tenido alguna incidencia o se buscó también de pretexto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ellos tenían el temor de que los intereses de las oligarquías opresivas, al ser debilitados, le abrirían la puerta a una situación de acuerdo loca, y construir la democracia no era un objetivo de ellos. Tú y yo vivimos muy de cerca las condiciones que condujeron al golpe de Estado de octubre del 79 y a la conformación de la primera y segunda Junta de Gobierno en la que participamos. Cada vez que yo pienso sobre esta experiencia, me inclino a pensar que ese golpe y esas juntas estaban desde el inicio condenadas al fracaso. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que fue casi como jugarse la última posibilidad de evitar un sangramiento en el país. Y nuestra esperanza de los demócratas que ingresamos a ese gobierno era que la juventud militar podía realmente imponerse sobre los sectores más conservadores del ejército, que hay que decir estaban ligados a organismos de inteligencia norteamericanos. Pero rápidamente la juventud militar se fue debilitando. Yo diría que cuando se dio el golpe había una posibilidad, no una probabilidad, sino una posibilidad que se fue volviendo cada vez más débil en la medida de la primera junta. Pero Héctor, ahí nombraron ellos mismos, o cayeron en la trampa de nombrar a coroneles
que tenían otra visión y que estaban, como tú dices, más vinculados precisamente a la estrategia contrainsurgente. Pues sí, una visión contrainsurgente y en el peor sentido de la palabra, que al principio era sin reformas, después con algunas reformas, y después la reforma ya contrainsurgente que se hizo en marzo de 1980. Pero sí, la Junta no tuvo mucho destino, fue el último esfuerzo que se podía hacer para evitar la guerra, pero también existía la terrible confianza de que en 6 meses podían vencer a la guerrilla. De acuerdo. Algo que nos toca también de cerca, Héctor, es precisamente los proyectos, llamémosle democrático, progresistas, de tercera vía, en el cual nos hemos visto involucrados. Y vale la pena preguntarse, más allá de las contribuciones, ¿por qué, en tu opinión, estos proyectos han fracasado en El Salvador? Mira, yo creo que hay 2 cosas, Alberto. Primero, que estos proyectos han sido encabezados por personas que muchas veces hemos creído que basta tener un serio análisis académico en el sentido más abstracto posible y hemos tenido poca capacidad de vender en el sentido político de la palabra un proyecto serio que asuma la sensibilidad de la población. No hemos tenido verdaderamente éxito en ese sentido, pero además las condiciones del país son bastante negativas. Creo que también dábamos por supuesto que las virtudes de la democracia eran muy atractivas para sectores modernos del empresariado, que resulta que han ido asumiendo las direcciones de las empresas y han sido menos modernos de lo que nosotros suponíamos. O sea, tuvimos ideas bastante ingenuas en cierto sentido con respecto a eso, que de alguna manera el Partido Comunista, que tenía una visión marxista, pero de la revolución democrático-burguesa también la tuvo, también quiso hacer alianza. Y hay que decir, los pocos empresarios que tuvieron esas ideas progresistas, como Enrique Álvarez, lamentablemente muy olvidado en el país, terminaron adhiriéndose a una visión violenta de la solución política ante la incapacidad de encontrar respuesta ni en su medio, ni en unas clases medias que se comprometieran con una visión democrática. Y la visión del sector modernizante, dijéramos, del sector privado, pareciera que fue más en términos del área, dijéramos, económico y aún institucional del Estado, pero sin un claro proyecto democrático. Esto era válido tanto en los 70s, pero pareciera también después de los acuerdos de paz, donde todo el capital le apostó arena, porque por primera vez en la historia crearon su propio partido, mientras que el PCN era el partido de los militares con el cual, por supuesto, tenían una relación. Y en ese sentido, siempre se sintieron muy orgullosos de que comenzaron a ganar elecciones legítimamente. Sí, el PCN era un partido conducido por militares porque había una alianza que llamábamos, y en términos sociológicos nada despectivos, oligárquico-militar. Arena fue un partido que no nació como el partido de los grandes empresarios, pero rápidamente se convirtió en el partido de los grandes empresarios y sigue siéndolo. Pero hay que decir que tenían una concepción de ganar elecciones, pero controlar absolutamente el aparato de Estado. La vía de Nayib Bukele no pareciera corresponder a ese proyecto del que soñamos. Yo no creo, conociéndote, que te haya agradado tanto esa candidatura de Bukele en Cambio Democrático, partido del que fuiste fundador, que parecía que estaba consumada, si no fuera porque
el Tribunal Supremo Electoral acaba de pronunciarse aboliendo, dijéramos, la legalidad, quitándole la legalidad al CD. Mira, en primer lugar hay que decir que candidaturas de caudillos individuales, como es el caso de Bukele, son posibles dado el fracaso del proyecto económico de Arena, que es un proyecto absolutamente fracasado, salvo en el enriquecimiento de unos pocos, y no tengo tiempo de explicarlo, por el fracaso del FMLN de cambiar las políticas económicas de manera de generar un modelo que pudiera tener éxito en resolver los problemas del país. Frente a ese fracaso que nos mostraron las últimas elecciones, uno cayó más que el otro, pero los dos cayeron, salen los caudillos que ofrecen por sí mismos resolver los problemas. Bueno, es el hartazgo frente a estos dos partidos que han dominado la posguerra. Entonces, no es una solución que a mí me agrade. Yo creo en la política más institucional, pero hay que decir que tampoco se encuentran respuestas en otro lado y que yo comprendo a la gente que te dice eso. A mí me sorprendió que estando comprando en una ferretería hace como mes y medio, me dijo un señor, ya nos fregó Arena, ya nos fregó el frente. ¿Cuál es su problema para que nos frieguen allí Bukele? Al menos cambiamos de gente que nos friegue. Es que es el reflejo del hartazgo. Del CD a Gana en pocas semanas se trata solamente de encontrar un vehículo para correr, ¿verdad? Cuando uno tiene una visión, una ideología, una manera de pensar, hubiera sido impensable que hubiéramos pasado de un partido de centro-izquierda a un partido de derecha, etcétera. Pero bueno, se trata precisamente de buscar un vehículo donde poder participar. Un cuarto de siglo de posguerra. Héctor, ¿cuáles son los principales desafíos que tú ves para El Salvador en estos años venideros después de este considerable fracaso de estos años donde se crearon tantas expectativas de transformaciones y ahora estamos considerablemente emproblemados? Yo creo que la primera cosa, el primer reto que tenemos los salvadoreños es de comprendernos en el siglo XXI. Tú decís que hay un pensamiento reumático y del pasado, y es bastante cierto. El tortuguismo reumático. Sí. Creo que debemos reflexionar sobre el país. Creo que no lo tenemos realmente diagnosticado. Tenemos un montón de diagnósticos que no diagnostican el país profundo. Tenemos que repensarnos como un país que se ha extendido no solo en el territorio nacional, sino fuera. Y quizás el primer reto es reconstituir el tejido nacional que destruyó la guerra, pero que no contribuyó de ninguna manera el proyecto de Arena a reconstruir y que muy poco, a pesar de que algo ha hecho el Frente, muy poco ha hecho en ese terreno. Debemos analizar con objetividad lo que ha sucedido en el país desde el principio de los acuerdos de paz. Pero también tenemos que ser más positivos para ver nuestras virtudes. A mí me da risa y tristeza simultáneamente cuando escucho a personas con mucha capacidad intelectual, sobre todo de derecha, de decir que en este país no hay ninguna institucionalidad. Y yo lo que les pongo enfrente inmediatamente son las palabras de mis amigos políticos y académicos de Guatemala, Honduras y Nicaragua para decirnos, por favor, no dejen perder la institucionalidad que tienen. El reto es entendernos como somos y no nos inventemos un país ni con excesivas virtudes ni con excesivos defectos. Héctor, finalmente, próximamente vas a cumplir 50 años de matrimonio con Gloria Sánchez, que ha sido el gran amor de tu vida. 4 hijos, 11 nietos, una linda familia que construyeron en medio de tanto trabajo y compromiso con el país. ¿Cómo lo hicieron? No sé, Alberto.
Cuando uno es creyente, uno dice con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero mucho se lo debo a ella, hay que decirlo, y tú lo sabes, que ha sido capaz de soportar cosas que con un hijo y con otro hijo en el vientre yo le dijera, mi hijita, voy a cambiar de profesión y me voy a Lovaina a estudiar una licenciatura en economía, ¿verdad? Regresar al país y decirle, mi hijita, me voy a hacer los posgrados a Lovaina de nuevo, ¿verdad? Y después, al ratito, me voy al exilio, ¿verdad? Con 4 hijos. Es bastante complicado, pero implica mucho amor entre nosotros, mucha comprensión y mucho respeto a lo que el otro piensa. Creo que hemos hecho un matrimonio donde somos muy amigos y eso es muy importante. Mi mejor amiga es mi mujer. Creo que también yo soy su mejor amigo. No hay que perder eso. La alegría de estar juntos es mi novia todavía. Como tú decís, yo lo creo. Y entregarse a vivir con el compromiso con el que aprendimos en nuestra formación. Yo la encontré a ella en Acción Católica. En fin, tenemos el mismo tipo de visión en el país, aunque no tenemos la misma visión de la política nacional. Felicidades por tus 80 años, un poco retrasado porque este programa lo íbamos a hacer hace un par de meses. Felicidades por medio siglo de este matrimonio y de esta familia tan linda. Todo lo mejor para ti y los tuyos. Y gracias por toda tu contribución al país. No, Alberto, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por la paciencia. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por haber tenido presente esta entrevista tan interesante, tan diferente, en que estamos inaugurando de alguna manera un nuevo género de este segmento Zoom, que vamos a repetir, pero en ocasiones muy particulares, cuando la vida y obra de un hombre o de una mujer valga la pena que le dediquemos precisamente un programa entero. Muchísimas gracias y muy buenas noches.